Ser podcast. Sara Salamo es actriz, también directora, la hemos visto en los cortometrajes que ha dirigido últimamente y ahora debuta con un largo documental, En silencio, la resiliencia de Isco Alarcón. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Pues felicísima de estar aquí contigo. No, felices nosotras de tenerte, de verte en este documental maravilloso en el que haces una cosa muy curiosa, que sigues, que a priori dices que hay de cinematográfico en ello, pues te lo vamos a preguntar. Sigues de cerca la lesión de tu pareja, del futbolista del Betis, Isco Alarcón. Si meto alguna gamba con el fútbol, por favor, corrígeme, que mi hermano me mata. O sea, por supuesto. Él tiene una lesión y decide seguir en esa lesión. Creo que es un encargo, pero tú entras ahí. ¿Cómo llegas al proceso y qué piensas que puede tener de cinematográfico seguirle? Bueno, si me decidí a entrar al proyecto, quería hacerlo a mi manera. Y ahora que estoy dando este volantazo a dirigir y producir, bueno, sí que tenía claro que quería que fuese un poco siguiendo la línea de los anteriores trabajos que venía haciendo y bueno, que fuera de una estética muy concreta, con unos planos muy concretos, y me dieron la libertad creativa para poder hacerlo así. Y aparte con la peli quería mostrar un poco cómo es mi casa, porque claro, nos vemos pues eso, el Betis Villarreal, el Betis Valencia, claro, pero pues también consumimos muchos ciclos de cine independiente y de autor. Sustancia. Bueno, sale de hecho, Sí, claro. sí. Cierto. Entonces, es como mezclar los dos mundos. Aparte me parecía como que era muy vendible luego, ¿no? El poder contentar al público más cinéfilo, pero también acercar al cine de autor a las personas que están más acostumbradas al mainstream del deporte y al fervor y a la pasión que suscita el fútbol. Y yo siempre he dicho, y esto lo comentamos con Elio Castro mucho en el programa, que nos hemos comido todos los deportes americanos y el fútbol, que tiene mucho de cinematográfico. Se han hecho pocas películas buenas sobre el fútbol, o sea que, bueno, estamos iniciando un género, Sara Salamo. ¿Y ha sido doloroso para él verse ahora? ¿O ha sido catártico? Pues es que, curiosamente, cuando terminamos el documental, justo llega la pretemporada de este año y vuelve a sufrir la misma lesión. Bueno, que dice, no, se ha lesionado. No, le han lesionado, que a mí me gusta dejar las cosas claras. Ser muy concreta con el léxico. Y nada, entonces estamos viviendo, mientras hacemos la promo de la película, el revival, viviéndolo en riguroso directo. Claro, es que yo recuerdo que te vi en San Sebastián entrando en el María Cristina, te saludé tal, ibas con un chico, no me fijé en él para nada, solo me fijé en ti, y el chico iba con muletas y luego dije, ¡anda! Hostia, ¿es promo? ¿Qué están haciendo? ¿Te imaginas? Como, tú atrezate, que esto funciona. Los americanos lo hacen muy bien, ¿no? Exactamente. Yo creo que ha sido el tobillo, ¿eh? Sí, esto sí que puede ser una baja importante, sobre todo pues si puede ser uno de los hombres de la Eurocopa, ¿no? Tienes que estar siempre pendiente de que no tengas dolor. Es un proceso lento que prácticamente no avanza. La placa que llevas ahora es más gorda que la que llevas. Igual terminas tu carrera y te la quitas después. Estamos con Isco Alarcón. Hola Isco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Has pensado lo que podría haber sido el verano sin esa lesión? El cine en la Ser con Pepa Blanes. El documental tiene muchas cosas. Vamos a ir desgranando todas porque no es solo un documental siguiendo a un futbolista, hay muchísimas cosas más. Por un lado está lo íntimo, con el retrato global de lo que puede ser un deportista, de lo que puede ser una persona conocida, una persona famosa. No sé, para ti, en un primer momento, tú sale tu voz, a veces salen tus hijos, nunca de un primer plano, sale tu pareja. ¿Cómo era romper entre la ficción, la no ficción, lo que era real, lo que no era real, pero lo que era íntimo y lo que no tenía que ser compartido? Pues a nosotros desde el inicio de la relación nos han ofrecido pues desde realities a cosas por favor, claro, súper locas, y siempre hemos dicho que no. De hecho, jamás habíamos posado ni siquiera juntos en una foto, en un fotocall. La primera vez es en el Premio Marca porque estábamos rodando el documental. Entonces, bueno, yo creo que bajo el paraguas de lo artístico podía encontrar o conseguir compartir la intimidad
sin pasarnos, sin caer en ciertas cosas morbosas y sobre todo que como tenía yo el control, sabía hasta dónde. Yo a priori no quería aparecer de ninguna manera, pero no era honesto porque formo parte de su recuperación, ¿no? Entonces conseguí el recurso de que apareciera únicamente en reflejos y mi voz. Y luego, con los niños, yo tengo clarísima mi posición con respecto a compartirlos en redes sociales o en cualquier cosa. Siempre he cuidado muchísimo su intimidad. Y aquí se les ve de espaldas, de lejos, normalmente, pero sí sale su voz porque había preguntas muy genuinas que no podía hacer ninguna otra persona, que sucedían de manera espontánea y orgánica, como bueno, de hecho aparece en el propio tráiler que mi hijo, jugando con el padre, le pregunta: papá, tú siempre vas a estar herido. Y aparte, utilizar la palabra herido con 3 años que tiene, ¿no? Era como... Ha visto mucho cine ese niño. Totalmente. Entonces me parecía que, bueno, que ninguna otra persona podía hacer ese tipo de preguntas desde ese lugar. Y luego hay una decisión estética y narrativa que es: no hay bustos parlantes, es un documental casi sigiloso en el que vamos siguiendo el día a día de esa recuperación, los avances, los retrocesos, la parte íntima, la parte profesional, el coche, o sea, hay como muchos... la cámara va por muchos sitios y la cámara mira muchas cosas. Y hay planos muy silenciosos, muy vacíos, otros muy llenos de gente. ¿Cómo compones o cómo decides que lo quieres contar en ese estilo, que yo creo que cambia también la manera de contar o de lo que alguien se puede imaginar que va a ser un documental sobre un futbolista? Pues quería que la propia película, tanto a nivel estético como narrativo como de la música, tuviera la misma progresión, que fuera como la lesión en sí. Que al principio es muy lenta, parece que las cosas no avanzan, todo muy vacío porque es como se encuentra, él de inicio, y es como que parece que las cosas no van a salir, y a medida que la recuperación se va acercando y se va haciendo efectiva, el propio montaje se vuelve más dinámico, la música se vuelve mucho más dinámica también, y vamos ya, parece que vamos a conseguir ese clímax que luego vemos si sí o si no, porque la realidad es la que es, y es lo que me maravilla del documental, que a pesar de yo ser hipernormativa, me gusta tenerlo todo como súper controlado, estudiado y todo, la realidad no la puedes controlar, y lo que sucede no lo puedes ni siquiera vaticinar, ¿no? Y es muy gustoso intentar tener el control de algo que no te deja. De hecho, hay una escena en la que él como que te dice: no me has avisado, ¿no? Yo quiero saberlo. Y tú, pero bueno, es que tengo que captar eso, ¿no? Y un poco más te dice: es que te conté un problema y sacaste la cámara lo primero. Totalmente. Es la favorita de todo el mundo. En los cines, bueno. La gente se priva con esta secuencia, morbosilla y un poquito de salseo. No, pero podría... O sea, es la escena que recrea cualquier pareja. Totalmente. Yo creo que por eso conecta a la gente, ¿no? Porque ven que hay verdad en esa discusión, no hay nada impostado, y es la discusión que puede tener cualquier familia, cualquier pareja, ¿no? Era difícil para mí medir. No medir, porque medía bien. Lo que pasa es que, claro, tú recibes un no, recibes otro no, y es como fenomenal, yo te doy tu espacio, pero yo estoy haciendo una película y nos hemos comprometido con esto. Tengo que acabarla. Y claro, a medida que íbamos rodando, íbamos montando. Yo iba viendo lo que me faltaba, que veía y vivía yo, y esto lo necesito, ¿no? Entonces, bueno, oscilando a veces ganas tú, a veces tengo que ganar yo sí o sí, y él ha compartido de hecho estos días en los coloquios que había dicho que le gustaría que yo lo dirija, pues para poder decir abiertamente que no. ¿Qué te parece? Para cuando no tenía el día... La confianza da asco. Totalmente. Sí. Y ese clímax, bueno, uno de los clímax que es, lo podemos decir, es si va a ir o no a la selección, ¿no? Y esto es la lectura, claro, eso que vemos en las noticias de la convocatoria de la selección, aquí lo vivimos en el boletín, tal, de quién irá, quién no irá, estas quinielas que los periodistas luego hacemos, tú lo vives, y claro, a mí me recordó un poco a las nominaciones de unos Goya. Totalmente. Y entonces piensas, claro, nosotros lo estamos viviendo como hiperglamuroso todo, y él está allí sentado con el móvil pensando, irá por orden alfabético, no irá, claro, se habrá saltado, ¿no? Sí, creo que eso es algo de hecho que nunca nadie ha retratado, ¿no? El momento real
donde él se entera si va a ir o no va a ir convocado. Aparte, en el momento en el que llegan a la película, donde llevamos 1 hora y 20 viendo una persona que realmente refleja el trabajo de un año esforzándose por conseguir, ¿no? Es el viaje del héroe. Ujú. Y nunca creo que se había grabado la reacción real sobre si sí o si no. Que en este caso, pues ya todos sabemos que en ese momento fue un no. Y cómo se lo toma él. Esto me lleva también a poner sobre la mesa temas como la vulnerabilidad masculina, ¿no? Que cómo han sido criados los hombres bajo el paraguas del patriarcado, cómo sufren ellos, cómo te dice un hombre tengo miedo, cómo te dice un hombre, pues eso, He fallado, ¿no? Claro, Sí. tú quitas a esa secuencia el sonido y podría estar viendo, no lo sé, un magazine. Sí. Hay algo de un halo de tristeza como súper fugaz, donde él enseguida se recompone porque están sus compañeros y la directiva del club delante, cómo se muestra él, ¿no? Y además, cómo continúa el trayecto hasta casa, repitiéndose. Él en alto, que se interactúa con otra gente, pero todo vaya viajecito, como haciendo chascarrillos, bromas, cómo sobrellevas que tienen la peor noticia a nivel laboral, ¿no? Y claro, es muy curioso el retrato de esa masculinidad porque Isco es un futbolista, pero es un futbolista que tiene una masculinidad, digamos, diferente. O sea, no es un machirulo, esto lo sabemos. Más nos vale. Más nos vale, porque está con Sara Salama, por lo tanto no puede ser un machirulo. No, pero es cierto, o sea, es un hombre moderno, que sabe lo que es el feminismo, que está en el momento, pero aún así, como todos los tíos y como muchas tías, hemos sido educados en el patriarcado. Total. Y entonces de esa manera, la inexpresividad, claro, son siglos y siglos diciéndote no puedes mostrar tus sentimientos, no puedes fallar, no puedes tal. Entonces, claro, ese retrato de lo que es un hombre cuando pues esa gran valía, ¿no? Que es el fútbol, el ganar, el tal, de repente no lo puede conseguir, es muy bonito lo que haces y lo retratas. Gracias. Y sobre todo, claro, al final esto, yo creo que los niños que están empezando a jugar al fútbol o que hacen cualquier otra cosa, Sí, sí. es muy significativo porque es otro tipo de referente. O sea, este documental muestra a un futbolista que es otro referente distinto. Sí, de hecho, de inicio, que hubo momentos en los que parecía que iban a entrar partners para agrandar la producción y eso me decían, es que tiene que hablar más, es que no se le oye. Y yo ya, se llama En silencio el documental. Podría haber forzado la situación a que él, pues eso, fuera elocuente o dijera cosas, pero no me parecía honesto, ¿no? Y me parecía que era interesante también retratar a un hombre como él, que aparte es un ídolo de masas, Sí, lo sí. vemos en cualquier parte del mundo que hemos ido, que no sucede solo en España, ¿no? Parece que el protagonista de una historia no puede ser simplemente una persona bondadosa y ya, ¿no? Tiene que tener como unas aristas o ser súper extrovertido o tener un carisma específico ante la cámara. Bueno, igual no. Igual no, ¿no? Estamos siguiendo la historia de esta persona que cuando encienden los focos y le hacen una entrevista parece que tiene el carisma X, pero luego en su dolor y en su cotidianidad no tiene por qué estar fingiendo Total. ser algo que no es, ¿no? Y hablabas de la vulnerabilidad, claro, una lesión tan larga, tanto tiempo, en un mundo del deporte tan exigente, con la prensa, con ese juicio público constante. Al final hay algo de la salud mental que también se queda herido. Y ese también es un documental que aborda eso, o sea, que aborda de, bueno, el estar bien, el estar preparado, el ir poco a poco, el concentrarse en... Claro, es muy bonito que, o sea, fue una putada, pobre Isco, no me lo tomes a mal, pero el hecho de que no entre en las elecciones, bueno, se puede hacer todo bien y las cosas a veces no salen y esto no es el fracaso, la vida sigue, ¿no? Eso es, yo no sé si hay películas de deporte que enseñen eso. Claro, muchos béticos, sobre todo, aparte, me preguntan ¿por qué dejaste de grabar ahí si luego jugaron Si luego una fue. final de la conference y luego es verdad que la siguiente convocatoria fue? Y yo, ya, pero esto es una película y yo aquí el mensaje como directora que quiero lanzar es que no siempre que quieres puedes, pero eso no quita a que sigas trabajando y sigas luchando. La peli empieza y acaba igual porque él, a pesar del no, lo que hizo fue esa noche irse a entrenar. Entonces, bueno, creo que hay como un doble mensaje ahí que lanzar. ¿Y crees que el documental
puede cambiar esa percepción? Porque es verdad que en otros ámbitos quizá está cambiando, ¿no? El cine está mostrando otros relatos de hombres. Creo que esto como que empieza, pero el fútbol sigue siendo una profesión donde los arquetipos están muy marcados. ¿Crees que el documental puede ayudar a cambiar eso? Bueno, no lo considero tan importante, ¿no? La película, ojalá, ¿no? De repente. Bueno, creo que todo está enmarcado bajo una situación que es trabajan para empresas y se mueve tanto dinero y hay una cuestión capitalista donde ellos tienen que tener sí o sí, y hay algo no escrito de una prudencia a la hora de pronunciarse y de hablar que creo que es difícil de romper, pero aún así también vemos que hay jugadores que cada vez se animan más a tener una opinión propia y personal, porque es que esto no deja de ser un trabajo y ellos fuera de ese trabajo son personas. Hay muchas cosas que no están retratadas y quise intentar retratar quizás para la segunda parte, pero que tiene que ver como, por ejemplo, es el cumpleaños de tu hijo o has tenido un mal día y no te pueden ver cenando en un restaurante. O no te pueden ver que te has ido a tomar algo con los amigos. Cuando en cualquier otro trabajo un amigo te invita a cenar o a tomar algo para animarte, si ellos tienen un mal día no se les puede ver fuera de casa porque parece como que se toman a la ligera el resultado, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones que no se retratan porque, claro, como son personas con exceso de privilegios por todos lados, parece pues el monotema y no existe, ¿no? Otra forma de mirarles, parece. Total. Hay otro momento que tiene más que ver contigo, que se te escapa grabar la reacción, se te escapa grabar un gol, creo, ¿no? Creo que es en el estadio del Betis. Y entonces tú dices, mierda, me han pillado poniendo mala cara, es que ahora van a decir en redes. Claro, o sea, es que encima tú tienes tú eres actriz, tú también eres conocida y encima eres la novia de Isco, la pareja de Isco, con lo cual eso te sitúa en un lugar. Y hay un plus que es que era el partido contra el Atleti, que yo he dicho 1000 veces que soy colchonera. Entonces, eso no lo sabía. Claro, o sea, tú ibas sumando. Me enfocan en ese momento que yo realmente ese día no estaba pendiente del partido, estaba pendiente de hacer la peli. Y claro, digo, ahora se van a pensar que he puesto cara de asco porque ha marcado el Betis al Atleti, que es mi equipo. O sea, ya pude llevar a como 20 cosas. Sara Salamo alegrándose de Claro. Ya digo, me van a llover por todos lados, por suerte. Ese día nadie dijo ni muy, yo diciendo menos mal, pero me parecía como gracioso ponerlo ahí en el documental para, no sé si para poner esto sobre la mesa o para acusarme. No, pero esto sí que es significativo y sí que me parece muy importante que esté, porque cualquier mujer que opina, cualquier mujer que se mete un poco donde no la llaman, duele, exactamente, o sea, va a tener un hilo de haters. Pero claro, en tu caso, me da la sensación de que es doble. Porque es como, no, tú no puedes hablar, ¿no? Claro. ¿Quién te ha dicho a ti que tú tienes que hablar? Claro. O sea, en tu caso hay una penalización mayor. No, aparte te lo exponen y te lo explican diciendo vas a perjudicarle a él. ¿Por qué tienes que opinar de cosas? Va a perder el Betis por tu culpa. Es que esto lo he leído, ¿eh? Sí, claro que lo has leído. Sí. Esto es como, joder. Sí, más en etapas pasadas me pasaba más y era como cuanto más atención prestabas ahí, más me enfadaba por contestar o excusarme o rebatir cosas que eran de una locura bestial, más se alimentaba eso y como que más crecía, y a medida que dejas un poco de prestarle importancia parece que mengua un poco, ¿no? Pero es tremendo, la verdad. Y como directora, después de los cortos y en este largo documental, ¿cómo te encuentras? Pues muy cómoda, muy feliz. Al final empecé a estudiar guión y dirección porque tenía como un pulso de poder contar cómo veía yo el mundo, poder, sobre todo esta parte activista, que me dicen que no me meta, poner ciertos temas sobre la mesa, ¿no? Recuerdo de niña, mis padres siempre han sido muy cinéfilos. Me llevaban a ver ciclos de cine de todas partes del mundo y lo que más me gustaba al salir era debatir con ellos. Ya no solo si nos había gustado o no, sino temáticas que ponían sobre la mesa. Y me apetecía
poner sobre la mesa los temas que a mí me inquietan, más allá de poner un tuit. Oye, pues hacerlo en una peli mola mucho, ¿no? Y sí que es verdad, ahora que lo dices, lo decías al inicio, ¿no? Que sí que hay algo común de los cortos, y sin ser nada, o sea, Sí, de un sí. padre y una madre cada uno, pero sí que hay algo común. No sé si tienes la sensación de que estás creando también una identidad visual, una identidad como Sara Sálamo, directora. Me encantaría. No sé si lo conseguiré en su día, como cuando haya ya una trayectoria, hay algo que comparar, pero sí que me gustaría. Yo creo que no hay mejor regalo que alguien vea un fotograma de una producción e identifiquen de quién puede ser, ¿no? Como le puede pasar a Almodóvar o a Tim Burton o al propio, pues no lo sé, a cualquier artista que sea como muy con un estilo propio. Me encantaría llegar a tanto, no sé si lo conseguiré algún Bueno, día. de momento estás preparando un largo de ficción, Hortelana. Sí. ¿Cómo va? 6 años, ¿eh? Ostras. 6 años, se dice pronto. Es muy lento, es como el inicio de la peli de En Silencio, ¿no? Es muy lento, pero bueno, al final el hecho de que la peli haya pasado por tantos sitios, porque al final hemos pasado por muchos también laboratorios, ha ido, ha venido. Ahora estamos justo en un volantazo donde... ¿Sabes lo que le pasa también? Lo que me pasa a mí es que yo quiero hablar de tantas cosas que no caben. Y lo que le pasaba a ese guión, que cuando lo he compartido con gente a la que admiro mucho, todo el rato me decían que tienen 2 temas muy potentes que luchan por tiempo en la película. Porque son los 2 temas que no se han visto nunca en el cine. Entonces, claro, estoy en un punto de no renunciar a uno de los 2, pero sí que uno le gane tiempo al otro y de ya, pues, dar mi brazo a torcer por algún lado y que comience por fin la preproducción, que es lo que necesito ya. Y que acabe la promoción de este documental que también te estará dando. Sí. Y tú, o sea, eres una actriz que salta a la dirección. Yo no sé si en el mundo del cine hay todavía prejuicios. Yo no sé si los hay, supongo que sí, porque los hay en todos los ámbitos, pero dentro de mi cabeza sí que los había mucho. Y bueno, esto surge porque yo escribo una novela, me proponen llevarla al cine y yo digo que sin estudiar o sin saber por qué la cámara se pone ahí y no en el otro lado, cómo se toman esas decisiones, no lo haría nunca. Entonces empecé a estudiar, pero desde que empiezo a formarme hasta que hago mi primer corto pasa mucho tiempo por esto de pensar, que yo pensaba que iban a pensar, ¿no? Esta hora quiere dirigir, ¿no? Algo como despectivo. No me atrevía. Entonces el ejercicio que hice fue buscar las directoras y directores que me gustaban, buscar su primer cortometraje, ver cómo era y ver que, jolín, que se puede fallar también, ¿no? Que no tiene por qué ser una obra maestra todo, que hay que desengrasarse, ¿no? Y empezar a probar y buscar tu estilo y buscar tu voz, sin que tengas que dar un resultado concreto de ser la mejor. Y eso fue lo que me animó un poco a tirarme a la piscina la primera vez. Pues qué bien, la verdad. Bueno, una busca recursos como puede. Bueno, tú nos has permitido entrar un poco en tu casa y en tu día a día. Y claro, ahora queremos saber más, no de cómo vivís, sino del cine que veis. Esto me parece un temazo. Claro. A ver, Julia Ducournau, tú has citado el cine de Julia Claro, Ducournau. para mí es una referente porque yo soy una fanática del terror y siento que el terror o el body horror dirigido por mujeres es desde otro lugar. De repente lo que hemos visto con Julia o lo vemos con Coralie y me apetece muchísimo indagar por ahí. De hecho, Hortelana es así. Ostras, qué bien. Sí, tiene body horror y va por ahí. De hecho, cuando vi La Sustancia dije, uy, ¿va a copiar? No. Coralie te vamos a dar. No, pero sí que tenía esta parte de empezar súper costumbrista, que parece que la historia va a ir por un lado y de repente se va de madres, tiene esta estructura también. Entonces, bueno, me apetece investigar un poco por ahí. Y en casa vemos, pues, por supuesto, todas las que hay que votar para los Goya. Mucho cine español, iberoamericano, europeo, pero también vemos círculos de cine asiático, mucho terror y realmente, pues, de todo un poco. Yo siento que así es como más aprendes, ¿no? Y más te nutres. Eso y los partidos, por supuesto. Por supuesto. Eso no se falla. Sí.
Pues muchísimas gracias, Sara A Sáramo. ti. Ha sido un placer, que vaya muy bien. La verdad que hay algo de body horror en También, sí, esas ostras. cicatrices. Esas cicatrices y ese... Imagina yo ahondando, es que tiene poca sangre. Claro, y hay un momento que dice, pero ¿por qué entrena la pierna buena? O sea, Claro. yo diciendo, Así, ¿cómo voy a ¿eh? fijarme en cómo entrena? A ver si... Claro, porque si no se pierde, Claro, es muy interesante también se esa pierde la parte. musculatura, claro. Pues muchísimas gracias, A un ti. placer. Gracias por todo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.